Muy queridos amigos, muy queridos peregrinos virtuales, ha llegado ya el momento de nuestra preparación inmediata para nuestra peregrinación cuaresmal. Peregrinos en la fe, vamos a recorrer la Tierra Santa de la mano de Abraham, nuestro Padre en la fe. Este es el programa que les hemos comunicado y este es el propósito que tenemos para este periodo que sigue delante en nuestras vidas. En este momento, en estas circunstancias, nos ponemos en manos de Dios, vamos a hacer una peregrinación en la fe. Permítanme presentarme por aquellos que todavía no me conocen. Soy el Padre Juan María Solana, soy sacerdote legionario de Cristo, llevo más de 16 años trabajando en la Tierra Santa y por una providencia de Dios muy amorosa me tocó iniciar este proyecto de Magdala y esta familia de Magdala que es ahora quien ha puesto en pie esta iniciativa de esta peregrinación virtual. Soy originario de México, de la ciudad de Puebla. Nací en el año 1960 por las curiosidades y soy el menor de 13 hijos. Soy el Benjamín de mi casa, nunca mejor dicho, soy el Benjamín. Tuve la gracia de tener una familia, unos padres muy religiosos, muy practicantes, muy convencidos en su fe. Iremos hablando un poco de esto. Y después tuve la gracia de estudiar en un colegio de los Hermanos de la Salle hasta los 18 años. Cuando terminé mi bachillerato, Dios nuestro Señor me llamó al sacerdocio e ingresé en el noviciado de la Congregación de los Legionarios de Cristo en España. Me tocó una gracia muy especial. Yo inicié el noviciado en el pontificado de Juan Pablo I, uno de los pontificados más breves de la historia de la Iglesia. Hice toda mi formación sacerdotal entre España e Italia, Roma, y recibí la ordenación sacerdotal el 3 de enero del año 1991 en el Vaticano, una gracia más que excepcional. Recibí el sacerdocio junto con otros 59 compañeros míos legionarios de Cristo de manos del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Después de eso tuve varios años de ministerio como formador de sacerdotes en algunas casas de nuestra congregación y desde el año 2004 llegué a la Tierra Santa. Llegué aquí en noviembre del 2004 y aquí sigo todavía muy feliz, muy contento de poder vivir en este lugar tan excepcional, en este ambiente de peregrinación, de fe, de conocimiento de Dios, del Evangelio y de también, ¿por qué no?, de contacto con muchísimas personas de todo el mundo, de todas las edades, de todas las culturas, de todas las razas. Gente que viene a Tierra Santa seguramente en búsqueda de Dios. Mi trabajo en los últimos 16 años han sido peregrinaciones y por lo tanto, gracias a Dios, he tenido mucha experiencia de esto. Y esta es la segunda experiencia que tengo, no de recibir peregrinos, sino de hacer peregrinos a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Queridos amigos, el mes de octubre pasado tuvimos una peregrinación, la primera peregrinación virtual, y fue el tema Recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario. El mes de octubre es un mes dedicado al mes del Rosario, a la Virgen del Rosario, y así pensamos en hacer todo el mes de octubre recorriendo misterio por misterio todos los misterios del Rosario y algunos más que añadimos para cumplir todo el mes de octubre. La experiencia a mí me encantó, la pudo seguir muchísima gente, gracias a Dios, creo que fue positiva.
aprendimos muchas cosas, cometimos muchos errores, de lo cual pido disculpa, pero en general la experiencia fue muy positiva. Y dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora, todavía muy difíciles con este coronavirus y con la situación compleja que se ha creado en el mundo, pensamos que otra peregrinación virtual podría ser de grande apoyo, de grande motivación para seguir adelante, para luchar, para trabajar, para resistir un poco la situación tan complicada que estamos viviendo. Y así pensamos en esta segunda peregrinación virtual durante la Cuaresma. Inicialmente pensamos solo la Cuaresma, pero claro, hay que prepararla, ya estamos en la preparación inmediata. Luego vamos a seguir la Semana Santa, que complementa la Cuaresma hasta la Pascua. Y después del Domingo de Pascua, que este año cae el 4 de abril, vamos a tener unas pláticas conclusivas. Como la otra vez hicimos unas pláticas pues, de testimonios, un poco de todo el equipo que participó, de anécdotas, de modo que puedan ustedes también participar de lo que está pasando detrás del telón, a veces en una peregrinación como esta. Esto para introducirme a todos y cada uno de ustedes. Yo también quiero imaginar las caras, los corazones, las familias, las comunidades que probablemente nos estén siguiendo y quieran seguir esta peregrinación. Les agradezco mucho el haberse inscrito, les agradezco la confianza de parte mía y de parte de todo el equipo de Magdala y la familia de Magdala. Después de la peregrinación anterior, unas 4,000 personas se adhirieron a la familia de Magdala y todos ellos han estado rezando por nosotros, ayudándonos, difundiendo la peregrinación. Así es que toda la familia de Magdala, que ya va desde Australia hasta la Patagonia, les saluda ahora, les da la bienvenida a esta iniciativa y con ustedes, con cada uno de ustedes, y con la familia de Magdala nos ponemos a caminar, nos ponemos a hacer esta peregrinación. Quiero serles muy franco, yo no soy un gran teólogo, ni me precio de serlo, ni soy intelectual, nunca lo he sido. No soy especialista de muchas cosas. Yo quiero presentarme hoy ante ustedes como un creyente más. Les agradezco que me acojan en su casa. Les agradezco que me acojan con su familia, como un amigo, como un hermano, repito, como un creyente más. Quiero darles testimonio de mi fe, más que grandes explicaciones, que también las haremos, pero sobre todo testimonio de la fe. Y en esto, queridos amigos, somos todos iguales, todos vamos caminando, todos necesitamos unos de otros. Y ahora, repito, como amigo, como hermano y como creyente, quiero invitarles a hacer esta experiencia de esta peregrinación. No tengo idea de cuántas personas van a seguirla, pero somos muchos. Y quisiera que desde ahora inmediatamente invitarles a todos a rezar unos por otros. Imagínense si somos 1,000 y todos rezamos por todos, tenemos muchas gracias y muchas bendiciones. Imagínense si somos 10,000 y todos rezamos unos por otros para hacer este camino religioso y espiritual, vamos a tener muchas bendiciones. Recemos unos por otros, acompañémonos, hagamos virtualmente y sobre todo en la comunión espiritual, hagamos una grande comunidad de peregrinos. Casi me quiero imaginar yendo por una ciudad e ir invitando gente que se van sumando y llamar a una persona que está en el balcón que baje y así irnos sumando todos en una peregrinación espiritual, en una peregrinación de la fe. Ya doy por descontado de que las personas que nos están siguiendo probablemente hay gentes de mucha fe, mucha religión, mucha práctica religiosa, mucha oración.
Y hay gentes que a lo mejor tienen lo mínimo, mínimo, mínimo indispensable. Y probablemente también tengamos amigos y compañeros de peregrinación que estén sufriendo pruebas en su fe. Consideremos todo esto juntos para que, como dijo el Papa en aquella famosa oración que hizo en la Plaza de San Pedro, somos compañeros, vamos todos en la misma barca y vamos rezando juntos. Así es que vamos a caminar juntos, a orar unos por otros. El que sea más fuerte en la fe, que le ayude al otro más débil. El que tenga dudas, que se apoye en el que no las tenga. Hagamos una grande comunidad en la comunión de la fe, en el conocimiento de Dios, en el seguimiento de este camino maravilloso. Déjenme tomar mis apuntes para seguir en orden lo que quiero decirles. Queridos amigos, la Cuaresma ha sido siempre en la Iglesia un camino de preparación hacia la Pascua. Y frecuentemente para mucha gente es una peregrinación en la catequesis, es decir, en la instrucción en la fe para poder llegar a la Pascua y recibir el bautismo. Toda la liturgia cuaresmal es una liturgia bautismal. Nos instruye, nos prepara para renovar el don del bautismo y con ello las virtudes teologales, entre ellas la fe. Por eso también es muy pertinente que hagamos este peregrinar ahora en la Cuaresma y preparándonos a la Pascua. Me atreví a decir una frase que se me ocurrió: de las cenizas a la gloria. De las cenizas, del miércoles de cenizas a la gloria, al domingo de resurrección. Y ese es un poco el recorrido que vamos a seguir también espiritual y teológicamente. Quiero decirles del modo más simple, ¿qué es la fe? La fe, nos enseña Santo Tomás, es creerle algo a alguien. Creerle algo a alguien. Esa fe puede ser puramente humana y natural. Yo te creo a ti que me estás vendiendo un reloj y yo creo que este reloj funciona y yo te pago. Toda relación humana de algún modo implica la fe, esa fe humana natural. Pero la fe también es un regalo de Dios, es un don, es una virtud teologal que recibimos con la gracia del bautismo. Es una gracia que Dios infunde en nuestras almas para ayudarnos a creerle a Él y a creer las verdades que Él nos revela a través de la Sagrada Escritura, a través de la Iglesia, a través de la palabra de Dios. Entonces, creerle algo a alguien. Eso es, en el sentido más elemental, la fe. Y quiero decirles ya inmediatamente que sin fe no podemos vivir. No se puede vivir sin fe. Esos que se llaman ateos, y probablemente lo son, como una crisis de su fe, es una cosa temporal, pero es imposible que no le crean algo a alguien. Miren, yo voy a hacer un viaje y voy a una ventanilla de una estación de autobuses y digo: oiga, señor, deme un billete para ir a tal ciudad. Y el señor tranquilamente arranca un billete y me da mi billete para esa ciudad. Y yo creo que ese autobús o ese avión o ese taxista me va a llevar a esa ciudad. Como la persona de la ventanilla cree que yo le estoy pagando con un billete verdadero, le estoy pagando. Y así podríamos multiplicar los ejemplos hasta el infinito. No podríamos vivir sin fe, porque hay miles de relaciones, de conceptos, de acciones, de todo que se basan en creer lo que me estás diciendo. Y yo creo quiénes son mis padres porque yo no estaba ahí, y yo creo quiénes son mis hermanos, y yo creo
tantas cosas, y cuando estudié toda mi educación primaria, secundaria, preparatoria, yo creí lo que me decían ahí porque yo no fui a verificar todas y cada una de las cosas que a mí me enseñaron. Entonces, queridos amigos, la fe es una de esas virtudes estructurales de la persona humana. Sin fe no podemos vivir. Así de sencillo. Sin fe no podemos vivir. Una persona que cuestionase todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que le dicen, todo lo que aprende, una persona que cuestionase eso viviría verdaderamente en un infierno. Algo de esto nos puede recordar los niños cuando empiezan con los porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Después de 25 porqués le dice, ya basta, niño, cállate y obedece. Tenemos que creer, necesitamos creer. Y Dios nuestro Señor, amorosísimamente, no solamente nos pone preguntas sobre la inmediatez de la vida, sino también sobre las cosas grandes, trascendentes. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde voy a ir después de tanto afán, de tanto trabajo, de tantos sacrificios, enfermedades, luchas? ¿A dónde voy? ¿En qué para la humanidad entera? ¿De dónde salió el cosmos? Hay tantas preguntas y ahí Dios nos regala el don de la fe. Una fe que es virtud, yo soy un creyente, yo creo, y una fe que son enseñanzas de la fe, contenidos de la fe. Y en esta peregrinación vamos a ir verificando un poco todos estos elementos. La fe natural, racional, la fe sobrenatural en Dios como revelador y en las verdades que nos reveló, en las verdades de nuestra fe. Y todo eso, queridos hermanos, con la intención y la oración humilde y confiada que le dijo aquel hombre a Jesucristo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Creo, Señor, pero dudo. Creo, pero me cuesta ver. Creo, pero me cuesta abandonarme. Ese es el sentido más sencillo de nuestra peregrinación en la fe. Como dije, cada uno de nosotros tiene un itinerario muy diverso. Hay quien se quedó con la fe de la primera comunión, no tuvo más instrucción que eso. Hay quien se quedó con una fe más madura, más formada. Hay quien ha tenido pruebas en su fe tremendas, dolorosas, que Dios nuestro Señor les ha exigido verdaderamente un abandono profundo, sacrificado. Hay lo que llamamos la fe del carbonero. No sé quién era ese señor, pero en todas partes del mundo se habla de la fe del carbonero, es decir, una fe sencilla, probablemente ignorante, pero muy viva, una fe que cree en Dios con todo su corazón y que se abandona en Dios. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir este recorrido y lo vamos a seguir siguiendo las huellas de Abraham. Vamos a comenzar con Abraham. ¿Por qué vamos a comenzar con Abraham? Porque Abraham, como nos enseña la iglesia y como reza la iglesia, es nuestro padre en la fe. Queridos amigos, en la Sagrada Escritura aparece este hombre venerable, el primero de los patriarcas, como un hombre a quien Dios llama a salir de su tierra, le llama a seguir una llamada misteriosa, compleja, y Abraham le va a obedecer. Luego Dios lo va a probar tremendamente cuando le pide que sacrifique a Isaac, y finalmente Dios va a hacer con él una alianza. De ti haré una gran familia. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será incontable,
como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Queridos hermanos, esa fe de Abraham va a constituir luego el pueblo de Israel y va a preparar el pueblo de Israel a través de los profetas, va a preparar la llegada de Jesucristo, nuestro Mesías y Redentor, y Jesucristo va a establecer un pueblo nuevo que es la iglesia. Queridos amigos, Abraham, el pueblo de Israel, los profetas, los patriarcas, los jueces, los reyes, la venida del Mesías y después de la venida del Mesías, la iglesia. Ese es el grande recorrido que vamos a hacer siguiendo precisamente el credo. Y queridos amigos, vamos a seguir como línea conductora de nuestra peregrinación el credo. Mañana lo voy a explicar de un modo un poco más extenso, un poco la peregrinación en cuanto tal, pero ya les anticipo, la línea maestra de nuestro recorrido va a ser el credo. ¿Por qué? Porque el credo tiene en semilla todas las verdades que nosotros necesitamos como creyentes. El credo da la explicación a muchísimas de las preguntas que razonablemente nos planteamos como seres humanos y como creyentes. Y por lo tanto, queremos profundizar en nuestra fe, pero en una forma muy concreta, muy específica. Conocer y entender el símbolo de la fe o el credo. Ese credo que vamos a combinar con diversas cosas. Queridos amigos, constato como sacerdote, y esta fue una experiencia muy especial que hice hace unos años que trabajé en el norte de Italia como formador de novicios, futuros sacerdotes. Constato una realidad que a todos nos debe ocupar, no solamente preocupar, sino ocupar. Constato lo siguiente, en ese tiempo con los novicios en Italia, hacíamos misiones populares. Y parte de esas misiones populares consistían en visitar a las familias y bendecir las casas. Así es que imagínense, decíamos, ustedes, un pequeño grupo, van a hacer esta parroquia, ustedes van a hacer esta parroquia, ustedes esta parroquia, así pateamos literalmente pueblos enteros y zonas muy vastas, muy grandes de algunas ciudades en el norte de Italia. Y la constatación era la siguiente. Los abuelos normalmente eran católicos, creyentes, practicantes, gente de fe, con unos valores muy definidos, muy claros, una práctica religiosa indiscutible, etcétera, etcétera. Los abuelos. Entre los hijos podía haber un poco de todo. Hay hijos que han crecido muy en la línea de sus padres. Hay algunos que ya han tomado un poco otro camino religioso, espiritual, vamos a decir un poco más flojo. Gente que no tiene quizá la misma fuerza en sus convicciones, que por algún motivo se han alejado de prácticas religiosas, algunos quizá que han puesto en discusión su fe y han dudado todo y lo han abandonado siguiendo algún otro tipo de creencias o de valores. Eso a nivel de los hijos. Y a nivel de los nietos, frecuentemente la situación en cuanto a la fe es un poco desconsoladora. Muchos jovencitos ya no saben lo que creen, ya no tuvieron una catequesis muy seria, ya no aprendieron
con toda regularidad los valores, la moral, los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los nietos ya la práctica religiosa ha ido disminuyendo notablemente. Quiero decirles con esto que se está dando en nuestro tiempo, en una velocidad muy preocupante, una pérdida de la fe, una pérdida del amor a Dios, una pérdida de los valores que nos debería ocupar, que nos está ocupando y nos debe sanamente y santamente preocupar. Y en este sentido, les voy a contar una experiencia que yo viví. No les dije antes que nací en 1960, solamente por decirles de qué año soy. Me tocó un poco el cambio epocal, si me permiten la expresión. Me tocó un cambio epocal en cuanto a la fe, en cuanto a la pertenencia a la iglesia, en cuanto a los valores. Le agradezco infinitamente a Dios que, siendo yo el menor de 13 hijos, me tocó estar cogido de una familia muy sólida en los valores tradicionales. En mi casa no había discusión sobre la misa dominical y aún sobre la misa diaria. Casi todos mis padres y mis hermanos íbamos a misa diaria, entre otras cosas porque había en Puebla 500 iglesias, en cada esquina hay una iglesia. Era más difícil no ir a misa que ir a misa. El rezo del rosario era indiscutible. Después de cenar se pasaba a rezar el rosario, punto, y basta. Sobre todo antes de que llegara la televisión a mi casa en el año 65. El catecismo era de memoria. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 120. Yo me aprendí el catecismo del padre Ripalda y me entró por las buenas o por las malas y lo aprendí de memoria, cosa de la cual agradezco a Dios. Y así llegué al año 1972. En el año 1972 comencé la escuela secundaria a mis 12 o 13 años. Y en la escuela secundaria de mi colegio de La Salle había 3 libros maravillosos de educación religiosa que se llamaba El Divino Sembrador. Divino Sembrador 1, Divino Sembrador 2, Divino Sembrador 3. Los 3 años de la escuela secundaria. Y me tocaron los aires nuevos del post-Concilio Vaticano II. ¿Y qué pasó con estos aires nuevos? Pues dijeron, mire, esos libros que se han usado hasta ahora durante decenas o centenares de años, los vamos a tirar porque ya no sirven. Y entonces, en vez de esos libros, nos dieron unas carpetas producidas en Francia, me acuerdo muy bien, aunque estaban en español, unas carpetas muy bonitas, con muchos colores, que tenían dentro muchas láminas, fotografías, dibujos, caricaturas, fotos de la naturaleza, y una cantidad enorme de imágenes y de etcétera. Y entonces pasamos a un nuevo estilo de clase de religión. Antes a nosotros nos tocaba aprender cosas, incluso de memoria, por supuesto explicadas, entendidas y luego presumiblemente vividas. De buenas a primeras ya no se aprenden cosas. Además, se puso una cruz negra espantosa sobre la memoria. No se debe usar la memoria. Es un abuso, es una arbitrariedad, es una cosa tiránica el hacer que los niños ejerciten la memoria, que es un don de Dios, que es una facultad humana. Nada de memorizar, nada, ni un número, ni una cifra, ni una frase, ni un nombre, ni nada, nada de nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos nuestras carpetas francesas, sacábamos una fotografía. ¿A ti qué te dice? Ay, a mí me dice quién sabe qué. Y a ti, a mí no me... Y el otro, y cada uno decía la tontería que se le pasaba por la cabeza, y con eso terminábamos la clase de religión
todos felices y contentos. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso es que nos crecieron las orejas de burro bien grandes en materia religiosa. La consecuencia de eso es que aumentó en nosotros no el conocimiento de la fe, sino una vivencia muy sensibilera de la fe. Incluso se puso de moda en esos años el sí te nace. Ir a misa por obligación es una cosa dramática, autoritaria, espantosa, no tiene sentido. Además, ¿para qué vas si vas obligado? No. Si te nace, vas a misa y eso a Dios le agrada muchísimo. Si no te nace, mejor te quedas acostado en tu cama. Y con eso empezamos a perder la práctica religiosa. Desde luego que acabamos en una generación de malnacidos, porque a nadie nos nacía el domingo en la mañana a levantarnos para ir a misa, después de haber ido el sábado o el viernes a la discoteca, una desvelada. Eso sí nos nace, a todos nos nace. Ir al antro, a la discoteca, a la fiesta, eso nos nace, pero de maravilla. Pero ir a misa nos tenía que nacer, quién sabe de dónde. El resultado es que empezamos a abandonar la práctica religiosa. Abandonando la práctica religiosa, abandonamos la escucha de la palabra de Dios, las lecturas, la homilía, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y así la práctica religiosa empezó a tambalearse, queridos amigos, porque ya no sabíamos lo que era la fe, ya no aprendíamos los contenidos y los valores de la fe, íbamos o no íbamos a misa dependiendo si nos naciera, y normalmente no nos nacía. Y el resultado fue que nos crecieron las orejas de burro en el campo de la fe, porque al final ya no sabíamos nada más que imágenes muy bonitas y muy simpáticas de lo más bizarro y de lo más estrambótico, y que cada uno comentaba pues desde su propia ignorancia, ¿verdad? ¿Qué voy a decir yo sobre la revelación de Dios si veo una foto de una rata corriendo por un corredor? No me nace nada, ni se me ocurre nada. Queridos hermanos, se nos hizo un proceso que yo llamo de sustitución. Un proceso de sustitución. Ustedes imagínense que llegan a comer a su casa y tienen un vaso, un plato, 2 platos, unos cubiertos, una servilleta. Al mes siguiente, en vez de cubiertos, tienes unos palitos. Y al mes siguiente, en vez de plato, tienes un pedazo de cartón. Y al mes siguiente, en vez de vaso, te ponen una caña de un bambú de no sé qué. Y al mes siguiente, y no sabes a dónde vas a parar. Probablemente vuelvas al estado cavernícola, donde cada quien come con las manos, se limpia como puede. ¿Y qué pasa? Sustituyes unos elementos tradicionales a los que se había llegado por muchos campos y muchos caminos de educación, de técnica, de arte y de muchas cosas hasta llegar a un modo fino y educado de comer, y vuelves al estado cavernícola. Cuando en la fe nos dicen, no memorices, nada de aprender de memoria, y ahora nada de verdades y explicaciones, sino a ver qué te nace del corazón, y cada quien con 4 fotos, a ver qué se le ocurre, ¿verdad? La fotopalabra, las tácticas de dinámicas de grupo maravillosas bajo un cierto punto de vista, bajo otro punto de vista muy flojas y muy pobres de contenido. El resultado es que mucha gente joven sabe todo de cantantes, de Facebook, de juegos, de internet, de redes sociales, de fútbol, de deporte, todo eso lo saben increíblemente todos. Y está muy bien, no tiene nada de malo.
pero ya no saben nada de historia sagrada, ya no saben nada de la iglesia, de la liturgia, ya no saben los mandamientos de la ley de Dios, no saben orar. Nunca han orado o muy pocas veces han orado. Hace unos días me escribió una amiga mía, una niña que estuvo aquí en Magdala, y me dice: padre, estoy felicísima. ¿Por qué? Porque a sus 22 años, por primera vez, oró con sus padres. A los 22 años, por primera vez, hizo una oración con sus padres. Entonces, fíjense la sustitución. No digo que todo tenga que ser rezos y espiritualidades y misas, para nada, pero que nuestra alma necesita respirar el don de la fe, las verdades de fe, las grandes figuras trascendentes que han modelado la historia de la humanidad, como los 10 mandamientos. Si yo no sé los 10 mandamientos, no sé el ABC de la moral, del comportamiento elementalmente humano. Si yo nunca he orado, si en mi casa jamás ha habido un momento de oración, me falta el oxígeno de Dios en mi familia, en mi casa. Entonces, queridos hermanos, les estoy tratando de transmitir un dato de hecho que nos ha ido llenando la mente, los sentimientos, la sensibilidad del corazón de muchas cosas, no sé si muy importantes, no sé si muy valiosas y trascendentes, pero nos ha desconectado de verdades ricas, profundas, sobrenaturales, nobles, humanizadoras, que nos ayudarían a ser mejores seres humanos, además de ser mejores cristianos y mejores creyentes, y de saber de dónde salimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, yo quisiera que esta peregrinación nuestra respondiera un poco a las verdades fundamentales de nuestra fe, que nos renovara, que nos hiciera conscientes, plenamente conscientes de los cimientos de la fe. Que repito, la fe es creerle algo, las verdades, las cosas que sabemos, creerle algo a alguien. Le creí a mis padres, le creí a mis maestros, le creí a quien me dio trabajo, le creí al piloto del avión al que me subí, y le creo también a Dios, a cada uno en el ámbito que le corresponde. Y así como en la alimentación, queridos amigos, es impensable que una mamá le permita a su hijo comer nada más Doritos, que le gustan los Doritos, le apasionan los Doritos. Entonces, Doritos de desayuno, Doritos a media mañana en el recreo, Doritos en la comida, Doritos en la tarde y Doritos en la cena. Doritos, 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 Doritos. Una mamá responsable jamás permitiría eso, porque sabe el daño tan grave que tendría su hijo en su vida corporal. Pues, queridos amigos, que no nos pase en la fe. Doritos, 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 Doritos. Comida chatarra que no nos hace ningún bien y que no nos abre el alma al bien, a la verdad, a la trascendencia, al amor, a la solidaridad, a la humanidad en el sentido pleno de la palabra. Queridos amigos, quiero ir terminando esta primera plática introductoria en la cual estoy intentando explicar y justificar por qué una peregrinación en la fe. Y quiero decirles que estamos pasando, la humanidad entera está pasando por una grande prueba, no cabe duda.
Yo la comparo con el éxodo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Una prueba dura, sacrificada, se nos están acabando muchas seguridades humanas, materiales, y precisamente hoy leí una análisis muy interesante, muy profundo, que dice mucha gente está volviendo a la fe, está buscando valores más serios, más trascendentes. Mi madre tenía una expresión que nos dijo muchísimas veces. Nos decía: hijos, yo le escuché un día a un predicador, no sé quién, que en todos los tiempos de la humanidad, en todos los periodos de la historia, las gentes realmente fieles a Dios han sido pocas. Hay que luchar mucho para estar dentro de esas pocas. Queridos amigos, la historia de la humanidad ha sido así. Vaivenes en cuanto a la fe y damos pendulazos en cuanto a la fe. Hay periodos en que las grandes masas se acercan más a Dios, a la fe, a la religión, a la oración, etcétera, por algún motivo X, y tiempos y periodos en los cuales se apartan de Dios. Me pregunto si este éxodo que estamos pasando no es una gran oportunidad para acercarnos a Dios, para redescubrir a Dios. Y cuando digo de redescubrir a Dios, queridos amigos, quiero ir a la definición de Dios que nos enseña el apóstol San Juan. Dios es amor. Qué maravilla si redescubrimos el amor. Qué maravilla si nos sentimos amados. Qué maravilla si las relaciones entre nosotros se fortalecen en el amor. Qué maravilla si todas estas verdades le dan a nuestra vida un color nuevo, especial, brillante, maravilloso, una luz, una luz. La fe es luz, la fe es la estrella que nos guía en la oscuridad. Pues queridos hermanos, mi madre creo que tenía mucha razón. Por razones de toda índole, la humanidad ha tenido estos bandazos en el campo de la fe y de la relación con Dios. Me viene ahora a la mente, no quiero alargarme más de la cuenta, me viene a la mente cuando terminó el Éxodo y Josué reunió a todo el pueblo de Israel y le dijo: miren, Dios nos sacó de Egipto, nos hizo pasar el Mar Rojo, nos ha alimentado con el maná, Moisés nos guió y nos dio en la tienda del encuentro la presencia de Dios y nos dio los mandamientos y tal y tal y tal y tal. Ahora vamos a cruzar el río Jordán y vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Queréis ser fieles a Dios? Decidlo ahora, decidid ahora si vais a ser fieles a Dios o no. Yo con mi familia optamos por ser fieles a Dios. Y dice la Escritura que todo el pueblo dijo: sí, seremos fieles a Yahvé, seremos fieles a Yahvé. Y dice a renglón seguido, entraron a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida, se murió Josué, se murieron sus descendientes y la gente se olvidó de Dios. ¿Hasta qué punto? Dice la Escritura, dice hasta no distinguir la derecha de la izquierda. Queridos hermanos, el riesgo lo tenemos siempre de llegar a no distinguir la derecha de la izquierda. San Juan Pablo II tuvo una frase fuertísima que a mí me conmocionó. Dijo en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, una encíclica maravillosa. Dice San Juan Pablo II, el que pierde la fe, pierde la razón. Queridos hermanos, me pregunto si este proceso de sustitución que estamos viviendo
que nos tienen comiendo Doritos y Doritos a todo el día y a todas horas. No nos está haciendo perder la fe y con eso nos está haciendo también perder la razón. Cuando se escuchan ciertas decisiones, ciertas leyes, ciertas enseñanzas que se le están proponiendo ahora a la juventud, ciertas actitudes y políticas que denigran y destruyen la familia, los ataques infernales contra la vida, ¿no será porque nos hemos alejado de Dios? ¿No será porque se nos ha enfriado la fe? ¿No será porque hemos olvidado los valores, los principios, las figuras, los ritmos que nos enseña la fe para ser verdaderamente seres humanos, es decir, criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios? Queridos amigos, vamos a terminar con una frase de San Agustín y con una ultimísima anotación. ¿Qué dice San Agustín, este grande pensador, uno de las inteligencias más grandes de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas? Dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta estar en ti. Queridos hermanos, lo queramos o no lo queramos, Dios nuestro Señor hizo nuestra mente, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sed de verdad, de amor, de bien, nos la hizo para llenarla Él. Y nada, ninguna otra cosa nos va a llenar sino solamente Dios. Y nuestro corazón estará inquieto, estará buscando, estará peleando desesperadamente, llenándose de cualquier cosa hasta que no encuentre a Dios. Con esto termino. La peregrinación de octubre del año pasado, como les dije al inicio, fue los misterios del Rosario, es decir, los misterios de la vida de Cristo, los 33 años que vivió Cristo desde su concepción hasta su ascensión a los cielos. Recorrimos en 31 días los misterios de la vida de Cristo. En esta ocasión, imagínense que esto fuera un elástico, lo vamos a estirar más. Vamos a partir desde Abraham, la Biblia, la historia de la salvación, las grandes verdades de la Biblia, del Antiguo Testamento. Vamos a pasar un poco más brevemente por el Nuevo Testamento, porque ya lo vimos todo el mes de octubre pasado. Ustedes pueden verlo cuando quieran, está en las redes sociales. Y luego vamos a seguir con la vida de la Iglesia y con las verdades que se refieren a la vida futura. De este modo, queridos hermanos, de lo que es la vida de Cristo, que es el centro, el núcleo, el corazón de toda la revelación, vamos a analizar lo que preparó la vida de Cristo y lo que sigue de la vida de Cristo, que es la vida de la Iglesia y eventualmente nuestra vida futura. Aquí ponemos punto final a esta primera plática de introducción a nuestra peregrinación cuaresmal, peregrinación en la fe, recorriendo Tierra Santa de la mano de nuestro padre Abraham. Les saludo desde Magdala, soy el padre Juan María Solana, a nombre mío, a nombre de todo el equipo de Magdala, les damos la bienvenida a esta aventura. Les pedimos sus oraciones por nosotros y por todos y cada uno de los que vamos a peregrinar juntos. Y si Dios quiere, nos vemos mañana para nuestra segunda plática introductoria. Que Dios los bendiga.